Piscis, bienvenidas mis guerreras y mis guerreros a esta lectura. ¿Cómo estás? Espero que estés bastante bien. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Si es la primera vez que me ves, quiero invitarte a suscribirte y activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones cuando estoy publicando nuevos videos. Y muy pronto voy a tener una dinámica donde voy a estar regalando consultas gratis, preguntas de sí o no. Así que lo único que tienes que hacer es suscribirte, activar la campana donde dice todas las notificaciones para cuando esté haciendo estas dinámicas, una vez que lleguemos a 700,000 suscriptores, puedas participar. Así es que suscríbete, comparte este video, invita también a tus amistades para que se suscriban y vean su signo. Wow, mira. Las cartas quieren hablarte inmediatamente, han salido 3, las que quedaron volteadas de frente, vamos a dejarlas aquí para ti, Piscis. Tienes al arcángel Rafael, el arcángel Miguel y el arcángel Azrael. ¡Wow! Vamos a empezar con el arcángel Rafael para ti. Esta carta representa el 4 de copas y te está indicando esa energía o esa sensación de tratar de encontrar algo que le dé energías a tu vida, de encontrar otras posibilidades. Esa energía entonces de la búsqueda de la felicidad y la búsqueda de la magia que tal vez está dentro de ti. Y más que todo me habla entonces de un periodo en donde tú vas a empezar a conectar con tu energía interna, a conectar con tu fuerza interior, con lo que verdaderamente te apasiona. Y también siento la presencia a tu alrededor de estos ángeles que van a estar guiándote, impulsándote para que las cosas puedan salir bastante bien para ti. Y mira que te han salido 3 arcángeles, ¿ah? Así que si estás pasando particularmente por algún momento difícil, por algún momento de preocupación, quiero que sepas de que no estás sola, no estás solo. Tienes a tu lado aquí protección divina. De lo que tú creas está a tu lado protegiéndote. Dios, el universo, tus ángeles, tus seres queridos están a tu lado y no van a permitir que nada malo te suceda. Incluso están trabajando para ayudarte a levantarte si te encuentras en una posición donde sientes que estás ya en el fondo. Te van a levantar y vas a salir hacia adelante. Tienes al arcángel Miguel, que te representa la carta del sota de espadas. Es el momento de algo nuevo para ti. Fíjate que todas estas energías te hablan de emociones, de sentimientos, de encontrar nuevas posibilidades, de un nuevo despertar. Y esto también lo ves con esta carta, con el arcángel Miguel. Que tú tienes lo que necesitas para triunfar. Todo lo que necesitas está dentro de ti. Recuerda que mis lecturas son de sanación y de crecimiento personal. Luego vamos a ver lo que vienen para las predicciones para ti, pero en la medida en la que tú estés bien, que tú estés elevada, que estés elevado, no importa lo que te tire el universo, lo que venga frente a ti, tú siempre vas a poder levantarte. También esto hay una energía donde podrías estar revisando documentos, donde podrías estar nuevamente firmando documentos, papeles, o podrías estar revisando los mismos. Tal vez parte de tu trabajo tiene que ver con esto, o tienes que revisarlos porque te están solicitando que firmes algunos papeles o documentos. Asegúrate, si no entiendes los términos complicados legales, asesórate con alguien de confianza que pueda darte entonces más claridad con respecto a esas situaciones. Y tienes el arcángel Azrael, que te habla acerca de paz. Y para poder encontrar esa paz te está diciendo de que podría ser necesario tener que soltar algo del pasado. Y me encanta esta frase que dice aquí: suéltalo y dáselo a Dios. Es un juego de palabras en inglés. Let go and let God. Suéltalo y dáselo a Dios. En español no rima como en inglés, pero en inglés está cool el término este. Y si te fijas, todo te habla de levantarte, todo te habla de un nuevo camino, todo te habla de nuevas posibilidades que vienen para ti, y tienes que prepararte entonces para eso. La oscuridad está pronto a terminar en tu vida y va a salir el sol. Vamos a ver cómo está tu mente, tu corazón y qué bloquea tu felicidad. Y luego de eso vamos a ver la predicción general y entraré luego en detalles de trabajo, dinero y amor. Así es que quédate conmigo hasta el final. A ver, tu mente, ¿cómo está eso allí? Tienes la carta de lo simple y lo ordinario.
Me gusta cómo todas estas cartas tuyas conectan con la naturaleza y justamente tienes eso presente con esta carta de lo simple y lo ordinario. A ver tu corazoncito. Tienes la carta de la confianza. Recuperar la confianza en ti. Y que puede estar bloqueando tu felicidad. A ver, la comparación. La carta de lo simple y lo ordinario te está haciendo este llamado a un tiempo en el cual las cosas que te daban vida, que te daban luz, que te daban energía, no tenían un precio, no tenían un valor. Y eso tal vez es algo que está nuevamente resurgiendo dentro de ti. Las pequeñas cosas de la vida y las cosas que son gratis son las que en realidad te llenan más el alma, te llenan más a ti. Incluso con algunos de ustedes con esta carta podrían estar pensando en jubilarte, tal vez ahora o en un futuro, o qué planes vas a tener cuando estés dentro de tu jubilación. Y parte de los documentos tal vez que tengas que firmar sean esos planes a futuro que tú quieres organizar, planear, verificar. Estos documentos tal vez puedan tener que ver con algún terreno que quieras comprar o alguna casa, pero más que todo es como hacia las afueras, hacia como el campo, tal vez playa, montaña o hacia el campo, como para reconectar con esa fuerza de la naturaleza y con eso, que incluso mira, la carta de la comparación, te salen árboles, sale el bambú y te sale el árbol, reforzando más esa conexión con la naturaleza, que tal vez tú quieres volver a las cosas básicas. Y es algo que tal vez estás buscando en base a tu enriquecimiento personal, hacia tu energía. En el corazón tienes la carta de la confianza, lo que me está indicando de que tú vas a tomar un riesgo. Tu corazón quiere arriesgarse, quiere hacer algo distinto. Puede ser en el amor, este riesgo puede ser con algo del trabajo, con una manera de ver la vida. Y yo te veo, sí, al 100% decidida o decidido de corazón de esto que quieres hacer. Déjame sacar una carta adicional para esa energía del corazón. Pues eso es un salto de fe que vas a estar dando. Esa es una energía de confianza. Y fíjate que durante toda esta lectura para ti ha estado creer en ti, fuerza interna, ver las cosas de otro punto de vista, un nuevo comienzo para ti. A ver, wow. En el corazón te aclara la carta del corazón, y esta carta quería salir de todas, la carta de el ramo de flores o el buqué de flores. Mira. Lo que bloquea tu felicidad es la carta de la comparación, estar comparando tal vez tu estilo de vida con el estilo de vida de otras personas. Pero mira que aquí te sale la carta del buquete de flores diciendo no tienes por qué preocuparte por el estilo de vida de nadie, porque tú vas a lograr y vas a obtener tu propio estilo de vida, eso que tanto anhelas o deseas. Ese tal vez estilo de vida mucho más sencillo. Y puede ser también que dentro de donde estás, en la ciudad, quieres traer un poco del campo hacia tu casa. Y tal vez estás planeando en crear un pequeño jardín en tu balcón, crear un pequeño jardín dentro de tu casa, hacer un huerto dentro de tu casa, plantar ciertos tipos de verduras, vegetales que puedas consumir tú mismo allí. Para otros tal vez esto tiene que ver también con esta idea donde podrías estar pensando en convertirte en algún tipo como agricultor. Y tal vez generar algún tipo de venta de nuevos productos que tengan que ver con sembradíos, hortalizas, y generar algo en base a la naturaleza. Invernadero. Creo que es la palabra invernadero, que es como, ¿sabes? Como una donde hay muchas plantas, pero están dentro de una ciudad. Hay algo con eso para algunos de ustedes, ¿eh? O tal vez estás por entrar a trabajar en un lugar de estos. Hay una energía fuerte con eso. Vamos a pasar ahora con las predicciones para ti. Unas predicciones generales. Recuerda suscribirte, activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y déjame tu dedito para arriba. Es completamente gratis. Y de esa manera me demuestras entonces el apoyo a estos videos. A ver, mira. Familia feliz en el campo. Eso es algo fuerte que viene para ti. La carta del 9 de espadas y la carta del 3 de espadas.
Con estos mensajes, algunos de ustedes podrían estar extrañando la vida familiar. Mira, eso está fuerte para ti. Podrías estar extrañando algún ser querido, podrías estar extrañando una vida más tranquila. Hay esa energía fuerte para ti de regresar a tus raíces. Algunos de ustedes podrían estar planeando o pensando, como te digo, tal vez esto de regresar a tus raíces tenga que ver con regresarte a tu pueblo, regresarte a tu país, regresarte al lugar donde naciste. Algunos esto podría tener que ver tal vez con hacerte cargo de algún tipo de familiar tal vez que necesite tu ayuda o tu apoyo. Sí, porque mira, tienes la carta del zorro, que es esa energía, ¿sabes? Como que sales a cazar, ¿no? A buscar la comida. Tienes la carta de los ratones, que te habla de los pequeños detalles. Hay ciertas cosas que te corresponde o tal vez te vas a tener que hacer cargo tú. Y es algo con esta energía de la torre. En este mazo es distinta. Esta torre hace referencias más que una situación de dificultad a una persona tal vez que se siente a solas. Y por eso está esa energía como de que, ok, ahora tú regresas para poder proveer ciertas cosas que hagan falta a la casa. Cuando yo pienso en ratones, pienso en cómo a ellos les gusta comer todo lo que hay por ahí. Entonces, y mira, el zorro tiene ese pescadito ahí en su hocico. Entonces esa energía como de regresas a la casa a cuidar a alguien. Puede ser también, depende también quién tú seas, que estés viendo esta lectura. Muchas gracias por estar junto a mí. Tú puedes ser la persona que necesita el cuidado y tal vez tus hijos, tus nietos están por ir a donde tú estás para atenderte, para pasar un tiempo contigo, tal vez para vivir ya permanentemente contigo. O tú vas a salir de tu casa si tú eres quien necesita ayuda para irte a vivir con ellos. O como te indico, depende de quién seas tú. Tal vez tú eres los hijos o los nietos que se van entonces a ir, uno de ustedes, a vivir donde este ser querido para poderle hacer compañía y que ya no esté en soledad. ¿Ok? Vamos a entrar ahora en los detalles. Vamos a ver si estás trabajando, cuál es el mensaje para ti. Déjame saber si te gustan estas lecturas más detalladas, con más tiempo, con más profundidad, el mensaje. A ver, si estás trabajando, tienes la carta del ermitaño. Mira, cuando yo veo esta carta del ermitaño para ti, si estás trabajando o tienes tu propio negocio, el mensaje que yo veo es esa energía de que no estás dando el 100%, pero espérate, no te me molestes. No estás dando el 100% no porque no puedas. No estás dando el 100% porque tienes temor de brillar en el trabajo. Tienes temor de ser reconocida, de tener éxito en el trabajo. Es como que prefieres volar por debajo del radar, ¿no? Como pasar desapercibida. Yo hago mis cositas por aquí, yo hago mi trabajo, lo que tengo que hacer, pero no hago más allá. No porque no puedas, porque puedes. Tú eres una estrella. Sino porque tal vez tienes miedo de resaltar, tener reconocimiento. Y el temor que algunos de ustedes pueden tener es de poder mantener ese nivel y no irte nuevamente hacia abajo. Entonces, como no quieres tener ese temor o no quieres pasar por esa situación de subir a un nivel y luego tal vez tú lo ves como hacer el ridículo o fracasar y caer nuevamente, entonces no das el paso. Pero yo veo aquí tanto potencial para ti, tanto potencial de brillar, tanto potencial dentro de ti, tanta experiencia. Como les indico siempre, mi trabajo acá es iluminar tu camino para que veas lo que viene. Es tu decisión lo que tú quieras hacer. Yo siempre te mando estos mensajes con mucho cariño y mucho amor. Para que puedas crecer, para que puedas tener elevamiento, para que puedas elevar tu energía espiritual y elevar y alcanzar el éxito. Pero aquí yo veo un temor de ser reconocida, de tener el éxito. Pero el temor no es porque no lo puedas lograr, el temor es porque lo puedes lograr, pero el temor es por una vez que lo logras no poder mantener ese nivel.
Pero lo que estás haciendo es que tú te estás limitando. Y no vas a obtener nuevos resultados. Mira, mira tú la cartita que salió solita. El ancla. Aquí hay una limitación para ti en el trabajo. Sí, pero yo la limitación la veo de parte tuya. Y tal vez por eso es que aquí están 3 arcángeles te salieron, quiero que sepas, o sea, 3. No 1, ni tú, ni tri, ni, bueno, sí, 3. No 1 ni tú, te salieron 3. Diciendo, ok, Piscis, tú no necesitas, aquí estamos para ti. Te vamos a sacar de esa energía. Tienes que brillar. Tienes que recibir esta luz y cortar definitivamente. Esto es la hoz, ¿sabes? Como con lo que se corta. Tienes que cortar con toda esa energía y cortar las cadenas. Me acaban de colocar esa imagen. Cortar la cadena y volar. Mira, el salto de fe. Si estás buscando trabajo, ¿cuál es el mensaje para ti? Ok, las cartas te quieren salir de 2 en 2. Mira, ahora sí está la torre. Esta torre sí es la torre de ay. Y tienes 2 torres acá, una buena y una pesadita, un poco pesadita. Para quienes están buscando empleo, ustedes parece que recientemente han pasado por una pérdida que no has superado, una pérdida de empleo. Tal vez fuiste despedida o fuiste despedido. Puede haber pasado hace un tiempo atrás, pero eso parece que ha generado ciertos bloqueos en ti. Ciertos bloqueos que todavía llevas arrastrando y no has superado esta energía de que hayas perdido este empleo. Entonces, para algunos de ustedes está esta energía de que esto lo llevas arrastrando, esa energía de esa pérdida de ese empleo desde hace mucho tiempo y que tienes que soltar esa carga. Esa pérdida de ese empleo, ese fracaso que viviste, esa experiencia que tuviste, no define quién eres tú como ser humano, no define quién eres tú como trabajadora, como empresario. Esto puede haber sido un negocio que tuviste y fracasó. Y a partir de ese negocio que fracasó, tú te has, con mucho amor y respeto te digo esto, tú te has tirado así como que, ay, la vida, no voy a salir adelante, esto no me va a funcionar. Que se comprende, por supuesto que sí, pues es algo difícil. Pero mi misión es ayudarte a levantar también. Y yo siento que algunos de ustedes han estado en esta película de terror por mucho tiempo. Y hay miedo de volverlo a intentar, hay miedo de arriesgarse nuevamente. Pero hay algunas ocasiones en las cuales estos miedos te hacen dar pasos con más cautela, que eso está bien. Pero en tu caso, para algunos de ustedes yo siento esa energía, y si ese mensaje no resuena contigo, pues no te preocupes, puede que los que vengan sí. Pero hay alguien que necesita escuchar esto y necesita levantarse, así que apoyémosle. Porque esa energía, en vez de crearte cautela para no cometer los mismos errores nuevamente, lo que te ha generado es cero movimiento. Ni para adelante ni para atrás. Estancamiento. Déjame aclarar esa energía con este nuevo mazo espectacular. Si te gusta el nuevo mazo, deja tu dedito para arriba. Vamos a ver. La carta del árbol. Y con la carta del árbol, el mensaje que yo tengo es que esto es una situación que está muy arraigada a ti. Y fíjate que tú tienes árbol desde mucho tiempo acá. Para algunos de ustedes tal vez esto podría ser tal vez con el negocio familiar. Llevaste el negocio familiar a la quiebra, algunos de ustedes. Y te has echado la culpa de eso, te has mantenido así con esa energía encima y tienes que soltar esa energía. No puedes continuar aferrándote a eso. Levantarte e intentarlo de nuevo. Mira, te sale Lily. Tú vas a volver a renacer, vas a volver a brotar como las flores. Me encanta que te han salido muchas flores, muchas cosas con la naturaleza, una energía muy linda para ti. Finanzas, vamos a ver un mensaje para las finanzas. La carta del 7 de bastos, esto de energía te indica efectivamente que las finanzas pueden estar un poco bloqueadas con esta carta.
Tal vez ese bloqueo, ese estancamiento tiene que ver con las situaciones anteriores que te he indicado de que no estás dando más. Tienes la carta de los pájaros aclarando esta energía. Y esto me está indicando de que van a llegar noticias positivas a ti con respecto a situaciones financieras, con respecto a la situación de dinero. Que tienes que estar atenta o atento a las noticias, porque vas a recibir a las noticias de tus familiares o seres queridos o mensajes que te lleguen a ti. Porque vas a estar recibiendo, mira, ayuda y apoyo o dinero que te va a estar llegando. Este dinero podría ser también de parte de familiares que podrán decirte, ¿sabes qué? Yo te voy a apoyar. En esa nueva idea, en ese concepto, yo te voy a ayudar. Si estás en una relación, vamos a ver cuál es el mensaje para ti. Sale la carta de la reina de oros. Mira que tienes aquí 3 mujeres manifestándose en tu vida. La reina de oros, para quienes están en una relación, me habla de esa energía de extrañar. Así que podría ser tal vez que tu pareja no está a tu lado. Tu pareja en estos instantes tal vez está distanciada de ti por X o Y razón. Y me está hablando entonces de esa energía de estarle pensando, de qué estará haciendo, de cómo estarán las cosas. Puede ser por motivos de trabajo y por eso estaba esa energía también de volver a conectar. Pueden estar pensando en una madre. Mira la carta de la luna. Le están soñando. Y mira lo que está oculto. La mujer. Están soñando con un hijo, con una hija, con un ser querido, con una pareja, que tal vez están distanciados, pero ustedes se están soñando y se están siempre presentes. Y para algunos de ustedes tal vez tengan como algún jueguito entre ustedes dos con la pareja de que miran al cielo, o cuando se hablan por teléfono le dicen mira la luna y estamos conectados, te mando un beso por medio de la luna. Hay algo así para algunos de ustedes. Y pues eso es confirmación de que efectivamente ustedes van a volver a reencontrarse y que está esa conexión especial entre ustedes dos. Si estás soltera o estás soltero, vamos a ver para ti cuál es el mensaje. La carta del 7 de oros te habla de más que todo enfoque en tu vida personal. Te habla como de estar esperando que las cosas económicas y financieras se resuelvan primero antes de estar pensando en el amor. Para algunos de ustedes está esa energía como de que, ok, perfecto, sí, que llegue alguien, perfecto, está bien, que llegue mi alma gemela, dale, está bien, que llegue, pero que se me resuelva primero mi trabajo, que se resuelva primero mis estudios, que se resuelva primero mi vida, mis finanzas y después que llegue la persona. Pero si quiere llegar, está bien que llegue, pero ahorita mismo mi enfoque es en mis finanzas y en mi vida. Ese es el mensaje que veo con la carta de el 7 de oros para algunos de ustedes. Muy bien. Y el espíritu animal que te está acompañando esta semana. Vamos a ver qué mensaje tiene para ti. Ahí está. Te sale el armadillo. Te da el número divino como el número 3. Y mira, el número que ha estado presente fuertemente. Mira aquí también con el 13. Ha estado fuertemente ese número marcado aquí para ti. 3. Las 3 mujeres. Hay algo con el número 3 para ustedes, ¿ah? Ya eso ustedes conocerán cuál es el mensaje que ese número 3 tiene marcado especialmente para ti. El espíritu del armadillo te habla de colocar límites que sean sanos a tu alrededor y que no permitas entonces que ciertas cosas o ciertas personas traspasen esos límites en tu vida. Para que puedan de esa forma todos ser felices. Establecerte límites. Para algunos de ustedes estoy recibiendo ese mensaje, tal vez ya tú tienes una casa de campo o tal vez tú tienes una casa en las afueras y esos límites que están estableciendo, que están hablando acá son literales, o sea que tienes que hacer una cerca, cerrar tu terreno o tal vez tu propia casa donde vives ahora tengas que cerrarla. Habla de algún tipo de protección para tu vivienda o tu casa. Tal vez los límites que tienes que establecer allí son literales, ¿no? Muy bien. Déjame saber qué te ha parecido esta lectura. Te mando un fuerte abrazo de oso, un beso y te decreto mucha luz y progreso. Namaste.